El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir? Dice así: porque como la desciende de los cielos la lluvia y la nieve, di conmigo, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, di conmigo, así será mi palabra, así será mi palabra, que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, di conmigo, hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias por enviar tu palabra. Cuando tú envías tu palabra, Señor, riega nuestras vidas, hace brotar y producir en nosotros lo que tú quieres. Y lo que, Señor, más importa en nuestras vidas es tu propósito. Señor, una vida no está completa sino un propósito tuyo cumplido. En esta noche, Señor, queremos ver ese propósito a través de tu palabra en nuestra vida, que empiece a ser, Señor, mella, huella, para que, Señor, podamos mirar para atrás y podamos decir: tú enviaste tu palabra y, Señor, la has prosperado en mi vida. En tu nombre, Jesús, amén. Podemos sentarnos. He titulado la prédica de esta noche: necesito un trasplante. Repite conmigo: necesito un trasplante. Vamos a ver cómo un hombre que a quien Dios eligió le dio un corazón como el suyo. ¿Quién era? David. Y vamos a ver, cuando una persona recibe esa unción, cómo Dios hace que esa persona sea transformada. ¿A qué me refiero con unción? Unción es cuando Dios viene sobre una vida y abre sus ojos para ver lo que no ha visto, abre sus oídos para escuchar lo que no ha escuchado, y su corazón se inclina a hacer aquello que nunca ha hecho, pero que lo puede hacer con el poder divino, y aún puede entrar en aquellas cosas que son sobrenaturales. Amén. Bueno, hemos dicho de que David ha sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Puedes llamarte tú un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O puedes tú, mujer, llamarte una mujer conforme al corazón de Dios? Yo quisiera por un instante que pudiéramos ver, de acuerdo a la palabra, dónde podemos encontrar cómo es el corazón de Dios. Yo encontré 2 citas bíblicas, pero no sé si, bueno, yo a lo mejor lo voy a dar a vuelo de pájaro. La primera está en Gálatas 5, 22, 23. Allí nos habla lo que es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, se nos dice Primera de Corintios, que Él nos manifiesta simplemente lo que está en el corazón del Padre. Entonces, lo que el Espíritu Santo manifiesta a través de la palabra en nuestras vidas, ahí está encerrado el corazón del Padre. ¿Cuáles son los frutos el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Después de bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cosas nos pueden decir que el amor tiene compasión y ternura, que el gozo tiene complacencia y deleite, que la paz tiene quietud y calma, que la paciencia tiene tolerancia y aguante, que la benignidad es amable y es generosa. Una persona generosa, el corazón de Dios es generoso. Bondad tiene dulzura, o sea, la dulzura que está en el corazón de Dios, sensibilidad. La fe, Dios tiene fidelidad, confianza y siempre cree que es posible. La mansedumbre, la humildad, suavidad y obediencia. Y la templanza, dominio propio y armonía. Todas estas cosas están en el corazón del Padre. Están también en el corazón del Espíritu,
de Jesús, y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar esto en nuestras vidas. Luego vamos a ir adelante con otras cositas que el Señor me reveló. Pero la segunda cita, esa cita que acabo de decir, es Gálatas 5, 22 y 23. La siguiente es en Primera de Corintios capítulo 13, del 4 al 8. ¿Qué hay ahí? ¿Quién reconoce esa cita bíblica? Primera de Corintios, ¿qué es? Primera de Corintios capítulo 13. Oh, lo que es el amor, claro que sí, ya lo pusiste. Ah, qué bueno, gracias. ¿No lo puedes agrandar un poquito? Bueno, es que yo te mandé en email, Carolina, lo que yo escribí. El corazón de Dios es paciente y bondadoso. El corazón de Dios no es envidioso. El corazón de Dios no es presumido ni orgulloso. El corazón de Dios no es descortés ni egoísta. El corazón de Dios no se enoja fácilmente. El corazón de Dios no lleva cuenta de las ofensas. Aquí quiero parar a hacer un stop, porque las ofensas son, las ofensas, Dios tiene un libro para cada uno donde anota nuestra vida con lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Eso no quiere decir de que Dios hace un récord de las ofensas para más tarde decirte como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Que si nosotros guardamos la ofensa o hacemos una lista de ofensa, luego sacamos la lista. Es que no es la primera vez, es que ya me lo has hecho, es que no te acuerdas, otra vez lo mismo, pero no habías pedido perdón, pero es que otra vez pensé que me has perdonado. O sea, así no es Dios, ¿verdad que no? Él no guarda esa clase de cuenta de las ofensas, es otra diferente. Él simplemente lo hace para nosotros poder quedar como un Dios justo. Él no guarda esas ofensas como nosotros. El corazón de Dios no se alegra de la justicia, sino de la verdad. El corazón de Dios acepta todo con paciencia. El corazón de Dios siempre confía. El corazón de Dios nunca pierde la esperanza. El corazón de Dios todo lo soporta. El corazón de Dios no tiene fin, es eterno. Yo quiero que entremos ahora en el contexto de David. Vamos a ir a Primera de Samuel. Vamos a estar hablando acerca del capítulo 16 y 17, y luego si veo otro les llevo a ello, pero el primero está en el versículo 3, 10 y 11. El Señor dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí y le dijera que iba a ofrecer sacrificio, que iban a estar juntos delante de la presencia del Señor. Cuando llegó allí, dice la palabra que Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, porque Samuel le dijo: quiero que me traigas tus hijos. Y estando allí, dice que el Señor le dijo a Samuel, ¿no?, que le iba a mostrar cuál había elegido. Dios había elegido a uno de los hijos de Isaí con un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? ¿Alguno lo sabe? Convertirlo en rey. Bien. En ese entonces, ¿quién estaba reinando? Wow. ¿Había algo malo que había pasado con Saúl? Que era, desobedeció la palabra de Dios. Perfecto. Me parece que conoces la palabra, Pati. Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, dijo Isaí, pero ¿está dónde? En el campo cuidando las ovejas y las cabras. Samuel le había dicho: saca a tus hijos. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué David no estaba allí? ¿Por qué David no fue mandado a llamar? ¿Por qué David todavía estaba trabajando cuando tenía que estar en la presencia del siervo de Dios que lo había mandado a llamar? Aquí hay algo que está encerrado que vamos a ver más tarde. David estaba experimentando algo en su vida en ese momento. Y en ese momento yo creo que nos podemos identificar todos. Nuestro padre, o sea, papá terrenal, no es perfecto, ¿verdad? Todos podemos reconocer eso. Nuestros padres no son perfectos. Isaí tampoco fue perfecto. Isaí, él, ¿qué hizo con David? Lo rechazó.
En otras palabras, yo me pregunto, porque David era el octavo hijo, ¿verdad? Sacó los 7 que tenía, pero el octavo era David. ¿En qué forma Isaí rechazó a David? Primeramente, no lo mandó llamar. Segundo, lo puso a cuidar las ovejas. Tercero, él le tocó a Samuel decirle: ¿no tienes más hijos? O sea, estaba, en otras palabras, prefería quedar bien delante de Samuel diciéndole: estos son los mejores que tengo. El octavo creo que no debe estar aquí, creo que no merece lo que tú traes, porque algo, ya Samuel le había dicho de que venía con un propósito específico. De ahí que dice: este no es el que Dios ha elegido. Hay un versículo ahí que dice esto, no lo puse, pero ahí dice: este no es el que Dios ha elegido. O sea que Isaí sabía de que Samuel venía a elegir a uno de sus hijos. Ahora, vamos a ver un poquito acerca del rechazo. ¿Has experimentado tú alguna vez el rechazo? Voy a mencionar algunas de los síntomas del rechazo. Como David, ¿te han ignorado alguna vez? ¿Te han comparado con otra persona? ¿Te han abandonado? ¿Te han traicionado? ¿O te han ofendido? Y luego que tú experimentas, o sea, que tú sabes que esas cosas han estado en tu vida, tú te preguntas: ¿por qué yo reacciono en la forma que reacciono si yo no quiero ser así? ¿No te has preguntado por qué reaccionas? Y luego te das cuenta de que como en la forma que tú has reaccionado, has hecho daño a personas que no querías hacerle daño, especialmente a seres queridos. El rechazo es algo que hace mucho daño cuando no lo tratamos, cuando no permitimos que Dios meta su mano en nuestro corazón y saque aquellas cosas que nos han hecho daño. Por eso aquí en nuestra iglesia hacemos lo que se llaman los encuentros. Y allí en los encuentros hay una oportunidad de oro para que Dios trate esos rechazos, para que Dios sane. ¿Quiénes han experimentado eso en los encuentros? Wow, aquí hay varios. Yo misma lo he experimentado. Necesitamos algo para que Dios trate ese rechazo en nuestra vida y que el Señor pueda cortar esas reacciones que a veces tenemos, que no las queremos, ¿verdad? ¿Qué es necesario? Hay una parte en un salmo que dice David: Él me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Yo muchas veces me identifiqué con esa frase. De que yo me identifiqué, David, de que es un pozo de desesperación, donde tú te desesperas y no encuentras qué hacer, no ves luz, te sientes acorralado, te sientes que estás solo, te sientes que tú quieres salir y no puedes. Y además es un lodo cenagoso. ¿Cuál es el lodo cenagoso? Que parece que te entierras más y que está allí, que es resbaloso, que tú quieres hacer algo y no puedes. David no pudo salir. Por eso dice el salmo: tú me hiciste sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y luego dice el salmo, dice: y tú pusiste mis pies sobre la roca, enderezaste mis pasos, pusiste en mi lengua cántico nuevo. Y esto lo ven muchos y vendrán y confiarán en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que hay oportunidad para ti y para mí. Si David estuvo igual que nosotros y el Señor lo sacó, el Señor, vamos a ver cómo el Señor hizo para que David fuera un rey de reyes. No el rey de reyes que es Jesús, pero es un rey que marcó la historia de Israel. Es un rey de donde Jesús escogió ser linaje de él, o sea, ser descendiente, hijo de David, le llaman a Jesús. Es necesario que hacer, es necesario de que el Señor venga y nos saque, pero el Señor no va a sacar al que no quiere salir, ¿verdad? El Señor va a sacar a aquellos que quieren salir de ese pozo. Yo me pregunto, ¿hay alguno que quiera salir de ese pozo en esta noche? ¿Hay alguien que se siente así esta noche? No levantes tu mano, simplemente contéstale al Señor. Dile: Señor, yo quiero que tú me hagas sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso en que me encuentro en este momento.
Cada uno conoce sus circunstancias, cada uno sabe dónde está. El Señor, ¿sabes cómo te va a sacar? El Señor va a enviar su palabra. El Señor va a enviar su ministro, o sea, una persona que te va a hablar en su nombre. O el Señor simplemente te va a dar una revelación. Va a abrir tus ojos y vas a ver lo que nunca has visto, la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Esta noche es una de esas oportunidades. David, cuando ya Samuel lo mandó llamar, es como si David hubiera sido sacado de ese pozo de desesperación y de ese lodo cenagoso, porque eso que salió a la luz delante de Samuel no podemos ignorarlo. David lo sentía. Todos los hijos saben cuando su padre lo rechaza, lo sienten y sienten en su corazón daño. Y yo sé que David, aunque él no lo dijo en ese momento, pero lo vemos a través de los salmos, él sintió ese rechazo. Y ese rechazo en este momento vemos que en el 1 Samuel versículo 13 dice que David estaba de pie entre sus hermanos, y Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Es como si el Señor hubiera hecho a David, lo hubiera sacado del pozo y lo hubiera puesto sobre la roca. La roca en la palabra de Dios es símbolo de Jesús. Lo puso en Jesús y él enderezó sus pasos. Ahora, ¿cómo sabemos que David fue cambiado y transformado? La palabra misma nos lo va a mostrar hoy. Él dice aquí que, bueno, vamos primeramente a ver que el Señor delante usó, Samuel no fue, digamos, Samuel hubiera podido ir a buscar él mismo a David, pero Samuel usó a su padre de David, le dijo, fue al mismo Isaí, le dijo, ¿no tienes más hijos? O sea, como que dice, ¿vas a negar el último que tienes? David, en ese momento, cuando él recibió la unción, él fue ungido delante de su padre y delante de sus hermanos. En otra palabra, él fue levantado por encima de sus hermanos. Su padre quería que fuera uno el rey, uno de sus hijos que tenía delante de él, los que él aceptaba, los que a lo mejor David, digamos, rebosó la copa, en el sentido de que ya tengo 7 hijos, ya no quiero más, y lo rechazo, o sea, que no te vea porque me amargas la vida. No creo, puede que haya sido eso, pero muchas veces sentimos así nuestras vidas, ¿verdad? Aquí David, yo pienso que ahí empezó el cambio, como dice la palabra. Desde ese día él nunca más fue igual. Te felicito, Olguita, te has puesto de pie. Wow, ella sintió cansancio y se puso de pie para poder estar atenta. Yo quiero pedirte que hagas lo que hizo Olguita. Si te sientes con sueño, te sientes cansado, sigue su ejemplo. No te quedes sentado en tu silla, levántate para seguir escuchando y no perderte nada. Amén, amén. Yo creo que esto lo hemos experimentado algunos de nosotros en nuestra vida, especialmente aquellos que conocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Yo conozco personalmente personas que están aquí sentadas, que han experimentado cosas en su vida y que Dios ha hecho borrón y cuenta nueva. Que el Señor ha hecho muchas veces cosas que ni se imaginaban para poder conocer a un Dios que daba esperanza del cambio de nuestro pasado. Te voy a poner como ejemplo, Alonso. Yo doy gracias, Señor, que estás aquí esta noche. Nunca podría olvidar tu testimonio. Tu testimonio es algo que yo veo el poder de Dios actuar visible. Y bueno, voy a decirlo porque no quisiera tampoco dar oportunidad porque a lanzarme a decir otros testimonios, pero el tuyo, voy a quedarme solamente con el tuyo. Alonso tuvo que experimentar ver a Claudia muriéndose en una cama con lupus, una enfermedad que no tenía cura. El médico la desahució. En ese momento ya estaba Sebastián. Sí, estaba Sebastián, o sea, tenían un hijo. Y
Alonso se sintió en tal desesperación que él dijo: yo no sé qué hacer. Él quería cortarse la vida, salió a un balcón a tirarse del balcón. ¿Me equivoco, Alonso? ¿Me equivoco? No. Cuando él estaba allí, él recibió revelación de ponerse de rodillas. Alonso, dilo, ¿qué fue lo que hiciste de rodillas cuando estabas allí? Más alto, Alonso. Amén. Gracias, Alonso. Dice la palabra: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo sé que Alonso lo dijo de todo corazón. La desesperación le hizo buscar a Dios. ¿Cuántas veces el Señor tiene que llevarnos al punto de la desesperación para poder buscar a Dios de una manera que vemos un cambio en nuestra vida? ¿Contestó el Señor o no contestó el Señor? Claudia, ¿estás viva? Y tienes otro hijo, oh, gloria a Dios. Dios contestó la oración de Alonso y fue transformado. Fue un hombre que Dios dijo: yo quiero que tú vayas y muestres de que yo puedo escuchar la oración de lo profundo del corazón. Los discípulos del Señor también experimentaron esto. Ellos recibieron, aunque no fueron llevados directamente como Alonso a un punto de desesperación, ellos vieron al Señor y vieron de que no era una persona como vemos en otra, o sea, una amistad, una persona que nos llama y dice: ven y sígueme, o simplemente el Señor le da una revelación como lo hizo con Natanael, el hermano de Felipe, ¿no? Felipe. O sea, allí hay cosas que nosotros nos damos cuenta que Dios hace en nuestras vidas para poder nosotros experimentar de que Dios tiene poder, para empezar a cambiarnos y llegarnos un día a hacernos como Él. Vamos entonces a mirar a David todavía un poquito más. Entonces Saúl estaba como rey, y David de alguna manera sabía tocar el arpa, y David fue mandado llamar para que él viniera y tocara para Saúl. ¿Por qué mandaron llamar a David? Porque después de que Saúl desobedeció como rey, el Señor mandó un espíritu para que lo atormentara, y él no podía soportar ese tormento. Hay momentos en nuestra vida que sentimos una clase de tormento, una clase de como condenación, acusación, que sentimos soledad, abandono, que sentimos, aunque los que somos padres, tal vez rechazo de los hijos, tal vez humillación de los hijos, tal vez el marido o la esposa nos es infiel. Estas cosas son como tormentos que Dios permite en la vida de una persona para que haya una oportunidad de ver el poder de Dios. Aquí Saúl vino un espíritu inmundo para atormentarlo, y este momento David ya había sido ungido cuando él vino a tocar para Saúl. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo se apartaba y Saúl se sentía mejor. En otras palabras, David empezó a tocar, y cuando él tocaba, él podía hacer que los demonios salieran. Por eso cuando tú te metes en la alabanza y tú sientes y percibes que hay algo diferente, que tú sientes que tu corazón quiere unirse a cantar, que quiere unirse a orar, que quiere unirse, allí tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Saúl experimentó que se iba el demonio. Dile: Señor, cuando estás metido en la alabanza y en la adoración, Señor, yo quiero que así como estoy adorando, así como estoy escuchando esta alabanza, esta adoración, expulse los demonios de mi vida, que tú me hagas sentirme mejor. Luego nos damos cuenta en otro momento en la vida de David, en 1 Samuel capítulo 17, que él empieza a experimentar lo sobrenatural. Ustedes se acuerdan de los leones y los osos de David.
Antes la palabra no menciona que David mataba a los osos y los leones de la manera que la palabra lo describe. Aquí la palabra dice en el versículo 34 y 35 que él estaba hablando con Saúl. Dice: cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Wow. Hernán, ¿qué haces tú si te aparece un león? ¿Qué haces, Hernán? Tú sales corriendo. Pati, ¿tú qué haces si te aparece un oso? ¿Cómo reaccionarías? Yo creo que te desmayas, igual que yo. Pero ¿qué pasó aquí con David? Aquí David nos dice de que él cogía, decía que lo perseguía, o sea, corría detrás del león. O sea, el león parecía que estaba corriendo delante. Que vería el león de David que salió corriendo y él tenía que perseguirlo. O sea, en lugar del león perseguir a David, aquí había algo sobrenatural. Y luego dice que él le sacaba el cordero de la boca o del león o del oso. Si un animal se ve amenazado con un palo, el animal reacciona y se tira a la persona, ¿verdad? Pero parece que lo que tenía, ese palo, esa vara que tenía David, parecía que era como la vara que tenía Moisés. Había unción. Cuando Moisés extendió la vara sobre el mar se abrió. El Señor le dijo: extiende tu vara. David estaba experimentando de que él, desde el momento en que recibió esa palabra, esa unción, su vida no fue la misma. Y yo quiero decirte que tú puedes hacer lo mismo. Si tú has recibido al Señor en tu corazón, si tú has abierto tu vida y le has dicho: Señor, yo te necesito, así como Alonso lo hizo, de que ha sido de corazón, tú nunca vas a ser la misma persona. Y tú vas a poder matar tus propios leones y tus propios osos. Aquello que tú sientes o ves que te persigue, aquellos pensamientos que te condenan, aquellos sentimientos y emociones que te juzgan, que tú te sientes acusado. Si tú no puedes soportar una tentación y caes vez tras vez, son leones y osos que tú puedes matar. Pero necesitas de que el Señor te dé esa unción. Que el Señor, esa unción es ese toque, es esa revelación que tú recibes, que ya no eres el mismo. La unción, esa unción que recibió David, o ese toque del Señor, o esa revelación, le da poder en su interior. Ahí en primera Samuel 17, el versículo 36 y 37 dice que él seguía hablando con Saúl. Dice: lo he hecho con leones y con osos, lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Ahí es la proclamación de David, que fue el Señor el que le hizo matar los leones y los osos. Ahí nos damos cuenta de que David, al recibir el toque del Señor, al poder no digamos echar para atrás y decir: no quiero, tal vez, o voy a salir corriendo, o voy a llamar a alguien que me ayude, él mismo sintió el deseo de hacerlo él mismo. Él sintió seguridad, confianza, fe, visión y gracia. Visión. ¿Por qué visión? Él vio que era más grande que el león y el oso. Él sentía dentro de su corazón que algo le impulsaba a poder hacerlo. O sea, nosotros, cuando somos tocados por Dios, podemos también, como David, hacer lo sobrenatural. Yo estaba pensando y dije: bueno, el Señor Jesús fue igual que David, en el sentido de que él recibió. El Señor Jesús nunca tuvo inseguridad, él siempre fue seguro, él siempre tuvo fe, él siempre tuvo confianza, él siempre vio las cosas antes de que sucedieran, él recibió la gracia de Dios.
Pero bueno, Jesús era el Hijo de Dios en el sentido de que Él venía con un propósito y Él recibió, Él sabía, Él vivía en oración día y noche. Él ayunaba mucho. Él venía, digamos, enviado directamente de Dios con un propósito divino. David también, pero yo me identifico, digamos, más con David porque David también cometió lo suyo, ¿verdad? Él también cayó. Ahora, el Señor Jesús nunca pecó, pero David sí. Entonces aquí nos damos cuenta que si David pudo, nosotros también. Y después de que recibamos, digamos, esa fortaleza, aquello que recibió David, vamos por Jesús. Señor Jesús, tú has dicho de que todo lo que tú hiciste yo lo haría también, y aún cosas mayores. Podremos creer poquito a poco. Lo que dice la palabra aquí es de que nosotros necesitamos es creer, avanzar en fe, dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Aquí luego vemos cómo David recibe revelación y estrategia. En el versículo 40 del capítulo 17 dice que él tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a correr el valle para luchar contra el filisteo. ¿Cómo se llamaba el filisteo? Goliat. David aquí nos dice que tenía armas, pero eran unas armas especiales, las armas de su milicia, que no eran carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Ahí nos dice que él llevaba la misma vara que cogió, que mató o que persiguió a los leones y a los osos y los golpeó hasta matarlos, o a veces les cogía la quijada y los abría. Y que llevaba, ¿qué más llevaba? La honda y las piedras, sí. Y allí nos vamos que tenía la bolsa de pastor y la vara de pastor. Esto me habla a mí, porque hay personas que piensan que porque entramos a ser cristianos ya no puedo, digamos, trabajar con finanzas, ya no puedo, digamos, ir a hacer, digamos, si tú eres arquitecto, me va a tocar dejar de ser arquitecto. Si tú eres pintor, ya no voy a volver a poder pintar. Si tú eres, digamos, bueno, lo que hace por ejemplo César, que tú grabas y que tú lo produces de tal manera que lo pueden ver otros. O sea, si tú tienes una carrera que no vas a poder ejercerla porque es un impedimento el ser cristiano. ¿Qué era David? Pastor de ovejas. El Señor usó lo que él tenía. No importa lo que tú hagas, si tú lo sabes hacer bien y el Señor te da bendición en tu trabajo, lo va a usar el Señor. El Señor lo puede usar. ¿Para qué? Para poder matar los Goliats que vienen a tu vida, para poder matar aquellos Goliats que se ponen en el camino, que no te permiten ver la gloria de Dios en tu vida, o tal vez en medio de tu familia, o tal vez en tu trabajo, o tal vez en nuestra iglesia. Dios tiene la habilidad, la unción, el poder de que nosotros podamos usar lo que Él mismo nos ha dado para poder matar esos Goliats. No te intimides, no permitas que el enemigo te haga ver que Goliat, que medía 2,95 metros, ¿has visto una persona más grande que 1,80 metros? Goliat medía casi 3 metros. Y Goliat era un hombre que intimidaba solamente con mirarlo. Intimidaba no solamente con la manera de lo grandote que era, sino la armadura que tenía. Era una armadura que la describe la palabra, que era algo impresionante. Y todo el ejército de Israel, aún mismo el rey, estaban intimidados, asustados, temerosos, no podían salir. Un hombre solamente, que se llamaba Goliat, intimidando todo un ejército y un rey, que supuestamente Israel tenía el conocimiento del Dios Todopoderoso. La intimidación nos puede cegar,
nos puede quitar aquello, nos puede robar aquello que nosotros sabemos que es nuestro, así como aquí en esta parte de Israel. Y Jesús, en este momento yo te pido, Señor, de que tú quites todo engaño de nuestros ojos, todo engaño de nuestro corazón acerca de la intimidación. Nosotros podemos pisotear toda intimidación, querida iglesia. No permitas que la intimidación, tú sabes lo que es la intimidación, cuando tú sientes temor de ciertas personas. Eso es intimidarse, que tú te sientes intimidado, que no puedes moverte delante de esa persona, que no puedes ser tú mismo, que hay algo y eso lo hace el enemigo, en tu vida, porque a lo mejor la persona ni siquiera se ha movido, ni siquiera ha abierto su boca, ya tú te sientes intimidado, ¿verdad? Es algo que es importante de que tú sepas, de que Dios trae a nuestra vida revelación para poder nosotros recibir estrategia. Aquí, ¿qué estrategia recibió David? La estrategia de usar su onda para poder matar a Goliat. Él dice aquí la palabra de que cogió, ¿cuántas piedras? 5 piedras. Las piedras, ¿cómo las cogió? ¿Eran simplemente cualquiera que sale del arroyo? ¿Y qué necesita una piedra para ser lisa? Uy, ¿cuántos golpes necesitamos para ser lisos? Nosotros queremos y necesitamos ser piedras lisas para ser útiles en las manos del Señor y matar los Goliats. No menosprecies las pruebas en tu vida, porque si tú vas en turbulencias, como hablábamos una vez, y dejas que dije, Señor, yo te doy gracias por esta turbulencia, Señor, gracias porque tú estás conmigo, gracias, Señor, porque esto es temporal, Señor, esto no va a durar para siempre, Señor, simplemente déjame ver de que tú estás conmigo. Si tú permites que la turbulencia haga la obra de Dios en tu vida, tú vas a ser útil en las manos de Dios, así como estas piedras estuvieron en la. Ahora, ¿cuántas piedras usó David? Porque entonces cogió otras 4, porque cogió 5. Yo leí por ahí que Goliat tenía otros 4 hermanos, y si se aparecía uno de esos 4 hermanos, él tenía una para cada uno, una piedra para cada uno. O sea que David recibió revelación de que podía matar a los 5 gigantes que podían presentarse. Y él vio cómo, seguramente él vio cómo, porque él apuntó directo a la frente de Goliat. Dijo, yo sé que la frente era grandota. Dijo, ahí está el punto. ¿Cuántas veces? Yo sé que David, porque no era la primera vez que usaba la onda, seguramente era parte de su atuendo como pastor. Entonces, lo que tú hagas en tu trabajo, hazlo bien, porque no sabes cómo el Señor va a utilizar lo que tú hagas en tu trabajo para matar a un Goliat, o para mostrarle a un ejército de que Dios está contigo, o para tú simplemente mostrarle a una autoridad sobre ti de que Dios puede usarte para bendecirlo a él. Amén. Cuando otra cosa que David vio fue la verdad. Luego en el versículo 45 dice, David dijo al filisteo, ya hablando con Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Aquí David vio una verdad que al proclamarla se hizo carne, porque después le dice de que él va a cortarle la cabeza, lo va a matar, le va a cortar la cabeza y lo va a entregar a las aves y a los animales para que destruyan sus carnes. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? Nos damos cuenta de que esa verdad, al proclamarla, toda se cumplió. O sea, en otras palabras, también la unción le dio a él profecía. Al proclamarlo luego se hizo como él lo dijo. Ahora, otras palabras que él dice es y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Yo diría todo el mundo y todas las generaciones. ¿Por qué todo el mundo y todas las generaciones? Porque quedó escrito. Escrito está. Y es raro el niño que tú le preguntas y le dices, ¿tú sabes quién es Goliat? Sí, le te dice el niño. Aún los papás, esas historias como David y Goliat, las sabe un niño pequeñito. O sea, son cosas que nos damos cuenta de que se cumplió aún lo que David proclamó en ese momento. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará.